No llega nadie más. Démosle. Bien. Vamos a partir analizando las relaciones que pueden existir entre distintos proyectos. Hay 5 posibilidades que son las que vamos a analizar aquí. Y están vinculadas con algunos conceptos que ustedes conocen desde la vida o desde la economía. Por ejemplo, aquí, primer caso, tenemos los proyectos absolutos. ¿Me están escuchando o no? Sí, profe. Sí, profe. Proyectos absolutamente complementarios. Esta es la misma concepción que conocen desde economía. Por ejemplo, ¿se acuerdan del consumo de bienes? Nosotros satisfacemos nuestras necesidades mediante el consumo de bienes. Para mucha gente, ¿cómo son el té y el azúcar? Complementarios. ¿Perdón? Complementarios. Bienes complementarios. ¿Cómo son para mucha gente el café y el té? Bienes juntos. Correcto. Para mucha gente, ¿cómo son el té y los zapatos? El uso de los zapatos. No me acuerdo, profe, por lo menos. ¿Tienen relación ustedes? No. Bueno, lo mismo puede ocurrir con los proyectos. Pueden ser complementarios, pueden ser mutuamente excluyentes o pueden ser independientes. Pasa lo mismo. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Vamos con el primer caso. Observen aquí en la tablita. Tenemos 2 proyectos, un A y un B. Cada uno tiene su inversión, tamaño de inversión, que es el flujo que aparece al momento 0. No me funciona el lápiz. Hay que conectar la tableta. Cada uno tiene su correspondiente inversión, que son las que tenemos aquí. Y una disposición temporal de flujos. ¿Me siguen? Sí. Sí, Bien. profe. Y noten lo que está ocurriendo. Cada uno de estos proyectos por separado, si el proyecto A es un buen o un mal proyecto. Mal proyecto. El proyecto B es un buen o un mal proyecto. También es un mal proyecto. También es un mal proyecto. Ambos, si se dan cuenta, son proyectos mal o bien comportados. Eso es accidental, ¿eh? Pero en este caso en particular, son mal o bien comportados. Mal comportado. Bien comportados. ¿Cuántos cambios de signo tienen en los flujos cada uno? Solo uno. Por lo tanto, son bien comportados y eso debiera significar entonces que la TIR es menor que la tasa mínima atractiva de retorno, que es el 10. Estamos descontando o calculando el VAN al 10%, tasa mínima atractiva de retorno, y el VAN nos dio negativo. Entonces la TIR tiene que ser menor que el 10. ¿Estamos? Sí. Ya. Pero pasa que, observen, voy a cambiar el color del lápiz, ya. Si hiciéramos el proyecto conjunto, que significa A y B, la inversión serían 2 luquitas y los flujos serían 6,86 en este caso. Dese cuenta lo que está ocurriendo. La suma de los flujos en cada periodo, que los supusimos uniformes, son 564. Y el proyecto conjunto tiene un flujo anual de ¿cuánto? 686. 6,86. Por lo tanto, el flujo del proyecto conjunto, es mayor que el flujo de la suma de los flujos de los proyectos por separado. ¿Se da cuenta, no? Sí. Ya.
También ocurre entonces, observe la pizarrilla, que el proyecto A o el van del proyecto A es positivo o negativo. Negativo. El del B, También negativo. el del proyecto conjunto. Positivo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Observen que el van del proyecto conjunto es mayor que la suma de los vanes individuales. ¿Lo ve? Sí, se ve. Con la particularidad que cada uno de ellos por separado es un buen o mal proyecto. Mal proyecto. Aquí lo que ocurre es que al hacer el proyecto conjunto termina siendo un muy buen proyecto. ¿Cuál harían? ¿El A, Conjunto. el B o el conjunto? El conjunto. El conjunto. ¿Y por qué? Porque aquí se está cumpliendo que los proyectos son perfecta, total o absolutamente complementarios. ¿Hay dudas? No, profesor. No, profe. No, profe. Niñas, ¿hay dudas? No, profe. Ya, el que viene a continuación lo van a poder mirar y se van a dar cuenta, se parece a al que acabamos de analizar, pero no es igual, tiene una particularidad. Vamos con el segundo caso. Proyectos complementarios con una relación positiva. De nuevo, tenemos un proyecto C, por sí solo es un buen o un mal proyecto. Malo. El proyecto D Es buen proyecto. y el conjunto. Un buen proyecto. Fíjense, aquí vuelve a ocurrir lo siguiente. La suma de los flujos es 618. No obstante, el proyecto conjunto tiene un flujo de 672. es mayor que la suma de los flujos individuales. Se está cumpliendo esto. ¿Se da cuenta o no? Sí. Sí. Adicionalmente, vuelve a ocurrir lo de recién, que el van del conjunto es mayor que la suma de los vanes. Si usted suma menos 128 más 87, le da menos 41. Y el proyecto conjunto tiene un van de 130. Se sigue cumpliendo esto. Hasta aquí vamos igual que en el caso anterior. Pero observen la particularidad. El proyecto C es bueno o es malo, Es malo. pero el D por sí solo Es bueno. es bueno. ¿Lo ve que hay una pequeña diferencia con lo anterior? Sí. En el caso anterior, tanto el A como el B eran buenos o malos, Eran ambos malos. ambos malos. Resulta que aquí uno de ellos es bueno, pero no es mejor que el proyecto conjunto. ¿Sigue? Sí, se ve. ¿Cuál Sí, profe. harían? Sí, profe. Ambos. El proyecto conjunto. El conjunto o ambos, como gritó alguien por ahí. ¿Hay dudas? Estoy grabándose. ¿Hay dudas, niños? No, No, profe. profe. No. Tercer caso, complementarios, relación negativa. Otra pequeña diferencia con este caso. De nuevo, dos proyectos, el E y el F, ahí está cada uno de ellos por sí solo. Si se dan cuenta, se sigue cumpliendo lo de la suma de los flujos. Esto es menor que aquello. Lo mismo que en los dos casos anteriores. ¿Se dan cuenta hasta ahí o no? Sí. Bien. Se sigue cumpliendo esto. La suma de estos dos nos daría menos 41. Por lo tanto, el van del conjunto es mayor que la suma de los vanes. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Hasta ahora pasa esto, igual que en el caso anterior. Por sí solo, uno de ellos es malo y el otro, el F en este caso, es bueno. Pero ¿qué está ocurriendo aquí? Que el van
de uno de ellos es mayor que el VAN del proyecto conjunto. Eso de ahí. ¿Lo ven? Se parece al caso anterior, pero no es igual. Aquí, ¿qué proyecto habría que hacer? El F. Solo el F. F. Solo el F. ¿Y por qué nos damos cuenta que son complementarios? Porque a pesar de todo, el proyecto conjunto es un buen o un mal proyecto. Un buen proyecto. Un buen proyecto. Entonces eso está indicando que a pesar de todo, se potencia el uno con el otro. ¿Me sigue? Sí, profe. Pero en este caso en particular, no conviene realizar el proyecto conjunto, porque dada que la relación es inversa, conviene tomar solo uno de ellos. Y en nuestro caso, ¿cuál sería? Que ya lo dijeron, repítanlo. El F. El F. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Niñas, niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Cuarto caso. Proyectos independientes. ¿Qué significa eso? Que la realización del uno no afecta a la del otro. No tienen ningún grado de relación. Que es lo que vimos cuando les dije el té y los zapatos. ¿Hay relación en el consumo de té, el consumo de zapatos para la gente? No. 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 Por lo menos el común de nosotros no. Yo en este minuto me estoy tomando un té, estoy ocupando zapatos, y estoy tomando el té para el frío y los zapatos porque uno en general anda vestido con zapatos. No tienen relación en términos del consumo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí ya hay una particularidad, otra. Observen, al ser independientes, la suma de los flujos es igual al flujo del proyecto conjunto. Que quizás no se dieron cuenta, pero esto es lo que pasó cuando vimos esto. ¿Se acuerdan lo que significaba esto? En la ecuación de balance, el VAN del proyecto financiado es igual al VAN del proyecto puro más el VAN del financiamiento. Aquí está. En ese caso se asumía que los proyectos eran independientes. Y aquí lo estamos verificando y nos damos cuenta de qué es lo que debiera ocurrir. Bien, la suma de los flujos coincide con el flujo del proyecto conjunto. La suma de los VAN coincide con la suma de los VAN. Menos 128 más 87, menos 41. El VAN del proyecto conjunto, menos 41. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Cuál harían aquí? Solo el H. Solo el H. Y si no hubiera dado, voy a cambiar un número para que entiendan. Si este hubiera sido 8 pesos y este 10 pesos, este hubiera tenido que ser 18 pesos. ¿Cuál harían ahí? Ambos. 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 Listo. ¿Por qué? Porque la realización del G no afecta a la realización del H. ¿Hay dudas? No, profe. Quinto y último. Proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que dos cuestiones, dos situaciones sean mutuamente excluyentes? Que puede ocurrir una o la otra. ¿Me siguen? Sí. Yo lo sigo. Ya. ¿Qué significa eso? Que cuando se trata de proyectos mutuamente excluyentes, si usted hace uno, necesariamente no puede hacer el otro. ¿Me siguen? Sí. Sí. Observen lo que ocurre aquí con los flujos. La suma de los flujos es mayor que el flujo del proyecto conjunto. Eso es 772, es mayor que 600. Aquí se invierte esa.
respecto a los tres primeros casos. Adicionalmente ocurre, observen, cada proyecto por separado es bueno o es malo. Bueno, Es bueno. Bueno. Y el proyecto conjunto, malo. malo. Por lo tanto, eso ocurre cuando los proyectos son mutuamente excluyentes. Cuando usted realiza uno, si fuerza a realizar ambos, en vez de ganar platita, va a terminar perdiéndola. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál harían? Solo J. Solo J. No, ni siquiera lo pregunté, pero obviamente todos fueron mirando el indicador de eficiencia que es relevante en este caso para la toma de las decisiones. ¿Cuál sería? El VAN. El VAM. Ya. ¿Hay dudas? No, profe. Profe, sí, una Sí. duda. En el caso de la vida real, aquí, claro, tomaríamos el J, pero en algún futuro igual podríamos ser después el I, ¿o no? Sí. Si es que cambiaran las condiciones y dejaran de ser mutuamente excluyentes, perfectamente. Ah, ya. Ya. Lo que ocurre es que esto tiene que ver, por ejemplo, voy a decir un ejemplo que es una estupidez, que quizás la vida nos muestra que no es así. No sé si se dan cuenta que en muchas partes las farmacias y las bombas de bencinas de las distintas cadenas están ubicadas al lado. Yo vivo aquí en un sector donde tengo 3 bombas de bencina en un radio de no más de 150 metros. No, póngale 200 metros. Hay una Shell, una Petrobras y una Copec. También, coincidentemente, vivo muy cerquita de donde hay 3 farmacias. Una Salcobrand, una Ahumada y una Cruz Verde. La diferencia es que no son de la misma cadena y compiten entre sí. Pero tendría lógica que yo instalara, porque aquí las 3 farmacias están así, en 3 esquinas colindantes. Aquí hay una calle, aquí está la otra calle y ahí están las 3 farmacias. ¿Tendría sentido que Salcobrand se instalara ahí, ahí y acá? No, pues no tiene sentido. Ninguno. Aquí lo que pasa es que al gallo, al tipo que es socio de la Salcobrand, o le interesa comprarle la Salcobrand porque tiene algún tipo de beneficio, va a ir a una de las 3, dado que las 3 aquí forzosamente van a tener que tener los mismos precios, por ser de la misma empresa. Entonces se van a disputar el mercado. Y a la larga, cada una por sí sola puede terminar siendo un mal proyecto porque tienen que incurrir en costos de inversión en infraestructura tremendamente altos para el mercado que pretenden satisfacer. Distintos cuando son de 3 cadenas distintas, porque ahí compiten por precio. Y hay gente que, por ejemplo, hay un remedio una crema que yo tengo que mandar a hacer para echarme a la cabeza, por eso andaba todo machucado la semana pasada y la antepasada, que un recetario magistral solo la tiene en la Salcobrand. Entonces, a pesar de que están las 3, yo voy a la Salcobrand. Hay otro tipo de remedio que lo compro en la Cruz Verde. Tengo ese carnet de socio en la Cruz Verde. Pero voy, ¿cómo se llama esto? Modificando según lo que requiero. Y ahí puedo ir a cualquiera de las 3. Y las 3, si siguen ahí durante varios años que ya llevan, porque no están perdiendo plata. Pero si fuese la misma farmacia, o la Cruz Verde, o la Ahumada, o la Salcobrand, perderían plata las 3. ¿Hay dudas? No, profe, ahora estoy clarito. Ya. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Entonces lean la última parte de esta lámina porque ahora vamos a ir viendo, tenido en cuenta esto, vamos a entrar a analizar otro ítem importante que es el ranking o el ordenamiento de proyectos.
Esto lo conocen, ¿eh? Que son los conceptos de duplicable y repetible, ya lo hemos visto. ¿Estamos? Sí, sí, profe. Perdón. Entonces, démosle al ranking u ordenamiento de proyectos. Muchas veces ocurre que distintas empresas inversionistas pueden tener en su carpeta una serie de proyectos bajo análisis o estudio. Y tiene que determinar en cuál de ellos invertir. ¿Y por qué? Porque a pesar de todo, lo que hemos dicho, de que todo proyecto bueno siempre contará con financiamiento, eso puede llegar a convertirse en una restricción real. ¿Qué significa eso? Que las lucas no alcancen para invertir en todo lo que se tiene en carpeta. ¿Me sigue? Sí. Y si bien lo que vamos a analizar ahora lo podemos complejizar, dado que pueden ir existiendo restricciones de capital, de dinero, en el tiempo, o pueden ir cambiando las características de los proyectos en términos de la duplicabilidad o la repetibilidad, vamos a ver una forma de pensar y de concebir cómo mejor podríamos ordenar los proyectos a efecto de ir determinando cómo invertir la cantidad de platita que se disponga para dicho efecto. ¿Hay dudas? No, profe. Todo claro. Entonces veamos un ejemplo. Mire, aquí tenemos 12 proyectos. La empresa, suponga usted, tiene en carpeta 12 proyectos en estudio. O hay 12 personas que le fueron a ofrecer estos proyectos a una empresa para venderle el proyecto ya en mano. Y le fueron a ofrecer un proyecto A, un B, C, D, E, L. Ahí están los tamaños de inversión que requiere cada uno de ellos y el van que ofrece. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, yo lo sigo. Profe. Vamos. ¿Las niñas se nos fueron ya? No, profe, estamos aquí. ¿O yo Ya. no estoy aquí? Ya. Por algún instante, hagan caso omiso a esto. Olvídense por un instante de esto. De eso de ahí. ¿Ya? Y les pregunto, si tuvieran fondos ilimitados, observan aquí cuántas son las lucas que se requiere para invertir en todos los proyectos. 124.000 pesos. Supongan que los tenemos. Tenemos 500 lucas. ¿Me siguen? Sí. Ya. ¿Cuál de ellos haría? Le pregunto yo. El I. O todos. ¿Cuál harían? ¿O cuáles? ¿Cuál o cuáles? Todos. Todos. ¿Por qué? Porque se dispone el capital para poder. No, Porque no es todos por tienen eso. un van positivo, mayor de Esa es la respuesta. Ah, ya. Los haríamos todos, dado que tenemos fondos ilimitados, solo nos fijamos en el van. Y el van de todos ellos es Positivo. positivo. ¿Cuáles harían? Todos. Todos. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Ahora hágale juicio a esta cuestión. ¿Qué proyectos realizaría si B, C y D son mutuamente excluyentes y también lo son F y G?
independiente de que existan fondos ilimitados o limitados, esta relación de exclusión se resuelve por van. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que entre el F y el G, independiente de que tengamos o no lucas ilimitadas, lo tenemos que resolver por van. Por tanto, entre F y G, ¿qué proyecto haría? El F. El F. Entre B, C y D, ¿cuál harían? B. Listo, entonces. Vamos. ¿Qué proyecto realizaría si B, C, D son excluyentes y también lo son F y G? Y tiene fondos ilimitados. ¿Cuál le harían? Todos Todos menos menos C, D C y G. y D. O sea, no perdón. me pueden decir todos entonces, independiente que en el vulgo muchas veces hablamos así, no me digan todos, porque no son todos. Ojo, independiente que muchas veces nos expresamos así en el mundo real. ¿Eh? ¿Cuáles harían? ABF, HI, JKL. Listo. De ese set haríamos cualquiera menos el C, D y G. Listo. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. ¿Hay dudas? Ya, está bien, acepto. Díganme todos menos C, D, G. Listo. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Bien. Pero ahora vamos a la pregunta 2. Tenemos fondos limitados de 60 lucas. Ustedes observan, se requerirían 124 para invertir en todo ello. No las tenemos. Quítele a los 124, 7.000, 4.000 y 12.000, le quitan 23 y requeriríamos 101.000 pesos para invertir en todo. Por lo tanto, ¿vamos a poder invertir en todos? No. 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 ¿Qué significa eso? Que habrán algunos que tenemos que descartar. ¿Hay dudas? No, profe. Y si les pregunto, qué es lo que nos restringe para poder realizar la gran mayoría de ellos? O para realizar todos, ya. ¿Perdón? El valor de las inversiones. No es el valor de las inversiones, ¿qué es lo que te restringe? ¿Qué es lo que te limita? Los fondos. Los fondos. Y cuando usted, tal como en la vida y en forma personal, anda corto de lucas, ¿qué trata de hacer con el uso de esas lucas? Hacerlas rendir lo más posible. Bueno, aquí pasa lo mismo. ¿Y cuál es el indicador que nos permite determinar entonces cuánto rinde cada proyecto por cada peso? ¿Cómo se llama ese indicador? El van. ¿Cuál? El van. No. Si estoy apremiado por tiempo, trato de hacer la mayor cantidad de tareas en el mínimo tiempo. Si estoy apremiado, no sé, por algún otro atributo, por capacidad, por sillas, trato de sentar la mayor cantidad de gente por silla. Si estoy apremiado en, no sé, pues en vagones de metro, trato de meter la mayor cantidad de gente en los vagones del metro. Aquí, ¿qué es lo que me apremia? ¿Qué es lo que me limita? Para poder invertir. Las La lucas. cantidad de proyectos y dinero. Ya, pues entonces, ¿qué es lo que tratarían de hacer? Sacarle el mejor provecho posible a cada peso que inviertan. ¿Y qué indicador es ese? La TIR. No. El van. No. ¿Qué me dijiste? Iván. La niña que habló, ¿qué dijo? Ya no importa, el joven que habló al final, ¿qué dijo? Iván, ¿no?
Obvio, pues, el IBAN nos da cuenta de la rentabilidad por peso invertido. Aquí lo que me apremia, lo que me limita son las lucas, entonces yo trato de sacar el máximo provecho a cada peso que invierta. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Reconstruimos esta tabla. ¿Cómo? Calculando el IBAN. Y recuerden, ¿qué es lo que el IBAN? ¿Cómo se calcula? El van dividido en la inversión. Listo. Ya, esta fue la... Aquí lean la parte, el texto que es la solución de la primera pregunta que ya me la dijeron. Cuando dijeron invertiríamos en todos menos C, D y G. Cuando ahora nos dicen fondos limitados a 60.000, lo que haríamos es, y aquí vamos a priorizar u ordenar. Conocido el van y la inversión, si es que quieren, pueden asignar un número de orden, un ranking, un orden de prelación. ¿Cuál es el que tiene mayor van? El I lo ranqueo número 1. ¿Cuál le sigue? Miro aquí en la lista. Le sigue este, ranquea número 2 y así sucesivamente. ¿Me siguen? Niños, Sí, profe. ya, pero ahora como estamos con fondos limitados, calculamos el IBAN y le damos un orden de prelación. Que es 0,25, que ha ranqueado número 1, le sigue ese con 0,24, que ha ranqueado 2 y así sucesivamente. ¿Hay dudas? Profe, entonces esa sería la decisión, digamos, posterior, No la hemos final. tomado todavía la decisión. Ah, ya. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Pero lo primero es ordenarlo. Los ordené. ¿Listo? Claro, porque aquí la inversión D que habíamos excluido salió primera. ¿Sí? Podrías hacer eso. Te voy a explicar al tiro por qué. Ah, ya. ¿Hay dudas hasta aquí? No, no hay duda. Ya. No, Lo primero aquí de nuevo es determinar la relación de exclusión. ¿Y eso qué significa? Que entre los proyectos B, C y D, y el F y el G también, que son los que tenemos coloreados, lo primero que tenemos que resolver aquí es la relación de exclusión. Y eso se sigue resolviendo por van. Por tanto, entre B, C y D, ¿cuál harían? El B, El, y entre F y G, F. el F. Entonces, podríamos eliminar, ahí, me quedó chueco, esa, este y aquel. No le invoqué a él. Podríamos eliminar ese, ese y aquel. Y re-ranquea. Si re-ranqueáramos, ¿qué nos quedaría? Este, guácale. ¿Cuál queda ranqueado primero? Este queda como número 1. ¿Sigue? Sí, 0,24. Este queda ranqueado segundo. 0,17. Tercero. 0,167. Aquí hay un empate. 4, 5, 0,167. 0,3. 6. 6.
7, 8 y 9. Quedarían rankeados así, si usted quiere. ¿Me sigue? Sí, Sí, profe. se ve. Profe. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Se puede recomponer la tabla, el re-ranqueo que ya hablé, nos quedaría así. ¿Me siguen? Sí. Ya, ¿y qué tenemos que ir haciendo? Lo siguiente. Ojo, esto que les voy a explicar, esto que estoy explicando, no es un método infalible. En la generalidad de los casos vamos a llegar a la mejor asignación, pero por la vía de la excepción podría haber alguna asignación mejor. Si esto lo hiciéramos en un Excel, va a ser re fácil. Ahí podríamos ir tentando distintas posibilidades. Por lo tanto, el pseudo algoritmo que yo les voy a explicar aquí, las más de las veces nos va a llevar a lo mejor, a la mejor asignación. Pero podría existir alguna solución distinta que fuese mejor. ¿Qué es lo que haríamos? Lo siguiente, bien arcaico y pedestre el método que les voy a mostrar. Pero así es, hágalo como quiera, pero hágalo bien. Parto con 60 lucas de capital. Voy al número 1. ¿Quién está rankeado número 1? El proyecto B. ¿Cuánto requiere de inversión? 5.000. 5.000. ¿Cuánto llevo invertido? 5.000. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. ¿Alcanzan a ver los números que estoy escribiendo aquí abajo, no? Sí, ¿Qué escribí? 60B, 5 y 5. Ah, ya. Voy al siguiente. ¿Cuántas lucas me van quedando disponibles? 55.000. 55. 55. Le entro al segundo. ¿Quién está rankeado segundo? El A. El A. ¿Cuántas lucas requiere de inversión? 10.000. 10.000. ¿Cuánto llevo gastado entonces? 45. No. ¿Cuánto llevo gastado? Gastado 15.000. 15.000. ¿Cuánto me va quedando todavía? 45.000. Le entro al tercero. ¿Cuál sería el tercero? El E. Y le asigno su inversión. ¿Cuántas luquitas son? 12.000. ¿Cuánto llevo gastado? 27.000. ¿Cuánto me va quedando? Aquí hay que saber sumar nomás. 33. Le entro al 4. Requiere 9.000. He gastado 36.000. ¿Cuánto me va quedando? Niños, 24.000. ¿y por qué se quedaron callados? Tenía muteado el micrófono. Ya, todavía tengo lucas disponibles. Voy al quinto. El H requiere 3.000. 3.000. Me van quedando, perdón, yo he gastado 39.000, me quedan 21.000. 21.000. Voy al 6. Requiere 27.000, bien digo. ¿Las tengo? No, no Me alcanza. lo salto. Salto ese, porque no tengo las lucas. Salto al 7.
El 7 es el J, requiere 6.000. 6.000. Llevo gastado 45.000. 45.000. ¿Cuánto me van quedando? 15 luquitas. 15 luquitas. Salto al 8. ¿Cuál es el 8? El F, Requiere, 15.000. llevo gastado, Los 60.000. me queda disponible, 0. listo. Ahí tengo la mejor cartera. ¿Tengo lucas para invertir en el L? Que No. es un buen proyecto. No tengo buen proyecto. No. Hasta aquí llegamos nomás. ¿Hay dudas? No, profe. Que no hay duda. Ya, cuidado con una cosa. Miren, ustedes ya tuvieron optimización, ¿no? Sí. ¿Vieron el método simplex? Sí. Ya. Sí. Fíjese, aquí en esta tabla nos ocurre algo equivalente. Ah, pero esperen. Ya, entonces, déjeme escribir por aquí. B, A, E, K, H, J, F. A esa cartera llegamos. ¿Hay dudas? No, no, profe. No, profe. Ya, miren, aquí hay una cuestión que tiene que ver con lo que vieron en el método simplex cuando tenían empate en algún coeficiente de costo en un lado derecho. ¿Vieron el método del tableau? Yo no me acuerdo, creo que no. Que es una tabla, es una matriz donde me ibas suena. resolviendo los programas lineales. Ah, sí, sí. Cuando había un empate en los coeficientes costos reducidos, que era la variable de entrada, eso indicaba que podían existir óptimos múltiples. Aquí nos pasó lo mismo, mire. 0,10, 0,10, 0,167, 0,167. ¿Y qué es lo que puede estar indicando aquello? La eventual existencia de óptimos múltiples. ¿Qué significa óptimos múltiples? Que hay otra solución que es igual de buena que esta. ¿Me sigue? Sí. Ya, entonces hay que tener ojo con eso, porque aquí ocurre eso, justamente así está hecho el ejemplo. Lean la lámina y vamos a ir a lo otro, lo que estoy explicando recién. Lo que está explicado aquí es lo que fuimos haciendo allá abajo, que es una forma burda, como lo resuelvo yo, pero no por eso es incorrecto. Me dicen cuando terminan de leer, ¿eh? Yo estoy listo, profe. ¿Ya? También estoy lista. Bien, Sí, profe. esa existencia óptimos múltiples, esos empates que teníamos, y que yo arbitrariamente a uno le puse 4 y al otro 5 y así sucesivamente, cuando teníamos 0,10, 0,10, 0,167, 0,167, podría estar indicando la existencia de óptimos múltiples. Aquí los hay. ¿Se dan cuenta? La primera cartera es la que encontramos nosotros. Ah, no. Ah, sí. Sí, es la misma.
Ah, es que el empate se lo resolví de otra manera. Perfecto, hoy día. Ya, pero es la misma. Esta que aparece aquí es esto. Con un ban de la cartera de 9.004 y fondos gastados de 60.000. ¿Me sigue? Sí, Bueno, Sí. pero eso, empates también nos podrían estar indicando la existencia de un óptimo alternativo. ¿Y qué es la que tenemos aquí abajo? ¿Se recuerdan? En algún minuto hubo una, la de 27.000, que no pudimos incluirla. ¿Se acuerdan? Porque sí, teníamos 21 lucas nomás. ¿Se acuerdan? sí, faltaban. Faltaban lucas y nos tuvimos que saltar. Bueno, aquí hay una cartera alternativa que tiene el mismo ban y el mismo costo de inversión. Ese es el concepto óptimo múltiple. Son iguales de bueno o iguales de malo. Y el orden sería este. El 1, el 2, el 3, el 7 y el 10. También, pero esto uno se da cuenta después de mucho darle con mucho darle, tampoco son horas, algunos minutos, con el Excel. Los ordena y va viendo y lo asignan un santiamén. Entonces, aquí se puede producir una dicotomía, una disyuntiva. Porque, bueno, si hay dos carteras, ¿con cuál me quedo? Y es relativo eso. A ver, ¿entendieron el método? Sí, Ya, vamos a llegar a la mejor. En este caso, en la forma que lo fuimos haciendo, vamos a llegar a la primera. Chao. Pero hay una segunda. Esta. ¿Con cuál de las dos carteras se quedaría? ¿Con la primera o la segunda? con la segunda. ¿Por qué? Fue la primera. ¿Por Son qué? menos proyectos. Por eso Tiene la misma su, plata hago más proyectos. ya, tiene cada una sus pros y sus contras. Uno es más económico, no, los dos son económicos a la larga. Pero esto tiene que ver con la gestión o capacidad administrativa. Ciertamente es más fácil administrar y gestionar 5 proyectos que 7. Ese es el punto a favor de esto. ¿Me sigue? Sí, Sí. Va a tener menos controles, menos gente que esté preocupada en los proyectos, menos administrativos, sí, punto a favor. Pero por otro lado, y ustedes lo saben, dado que son adultos y trabajadores, ¿con cuál de las dos carteras diversifico más el riesgo de los proyectos? la Fue la primera. primera. Con la primera. Acuérdese, la refranería popular es muy sabia, es requete sabia. No pongan los huevos en la misma canasta. ¿En cuál ponemos más huevitos, más canastitos? ¿En la primera o en la segunda? La primera. En la La primera. primera. Entonces, en términos de diversificación del riesgo, nos conviene la primera cartera. Si lo quisiéramos ver estrictamente en términos administrativos y de gestión, nos conviene la segunda. Pero son igual de buenas. ¿Hay dudas? No, No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Ahí en los apuntes tienen un ejercicio que es igual. Sí voy a explicar una otra cosa. Voy a aprovechar este mismo, no se preocupen los datos del ejemplo, sino que voy a aprovechar lo que dice la tabla, ¿no? Pero hagan caso omiso. De aquí para abajo. ¿Ya? Supongan que tenemos 4 proyectos, el ABCD. ¿Me sigue? sí,
Se requieren ¿cuántas lucas? 15, 24, 32. Ya. Supongan que no tenemos ni uno. Se requeriría para invertir en los 4, 32 luquitas. ¿Me siguen? Sí, Y tenemos línea de crédito en 4 bancos. El Chile, el BCI, el Scotia y el Estado. Y nos ofrece el Banco Chile un crédito de 10 millones o 10.000, aquí lo puse en miles, de 10.000 al 6% anual. El BCI al 12, perdón, 12 luquitas, 12.000 al 8%, el Scotia a 8 luquitas al 11 y el Estado 6 al 13. ¿Me siguen hasta ahí? sí. Ya. Y no va a poner ni uno de capital propio. Y se los prestan estos proyectos. Están tratando de fomentar las inversiones después del desastre que estamos viviendo en la economía y que eventualmente vamos a seguir viviendo si se aprueba, que la apruebo, si gana la apruebo. Entonces, está colapsada la economía, no hay inversión, estamos muriéndonos de hambre, tasas de inflación del 30% anual, que hace muchísimos años que no veíamos, el dólar a 2.700 pesos, etcétera. Está el colapso. Les pregunto, ¿cómo financiarían los proyectos? ¿Cómo irían asignando los fondos? Profe, el 10.000, digamos, de inversión son 10 millones y acá el Banco Chile también, ¿cierto? Todo en los mismos, en las mismas dimensiones que aparecen aquí, en la tabla, en los bancos. 10.000, 12.000, 8.000, 6.000. Pero aquí lo puse en miles. ¿Cuál es el mejor proyecto? El A, ¿Con qué fuente lo financiarías? mm, con el de 12.000, 12 millones. Claramente no. Mm, ¿Con qué banco financiarían el proyecto A? Que es el mejor. ¿Con el Banco Chile? O sea, Con el Chile. Obvio. Al mejor proyecto le tiene que asignar la mejor o la peor fuente de financiamiento. la mejor fuente. La mejor, si es una cuestión de lógica, de criterio. Listo. Me gasté las 10 lucas. Las pedí al banco. Gasté las 10 luquitas. El Chile ya copé la línea. Sigo mirando. ¿Cuál es el segundo mejor? El B, El B. ¿Con qué fuente lo financiaría? con el Estado. Puta, otra vez vaya a cometer el mismo error. ¿Cuál es Entonces, la el mejor BCI, fuente que nos va quedando? BCI. El BCI. ¿Cuántas lucas le pido al BCI? 5 5. millones. ¿Cuánto me va quedando? 7. 7. Y hay un empate aquí. Asígnenlas como quiera. Esas 7 lucas se las puedo asignar. Para hacerla distinta le voy a cambiar ese número. ¿Eh? Supongan que este es 1.100. Me quedan 7 luquitas, financio con 7 lucas del BCI, más 2 lucas. ¿De qué banco? ¿Del Scotia o del Estado? Del Scotiabank. Ya. Y
de la Scotia, que me prestó 8, por lo tanto me sobran 6. Y requiero además 2 luquitas de qué banco. Del Estado. Listo. Así tendríamos que solicitar. Cabro, corolario, ¿la mejor fuente de financiamiento se le debe asignar al peor o al mejor proyecto? El mejor. Listo, ha sido una cuestión de criterios. ¿Hay dudas? No, No, profe. profe. ¿Hay dudas? No, ya. Voy a cambiar el ejemplo y aplicar otra cosa. ¿Entendieron esto? Que lo voy a borrar. Esto es el 10 del Chile, 5 del BCI, 7 del BCI. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Ya, suponga que hubiéramos calculado la TIR. ¿Ya? Sí. Ya, ahora olvídense de la cantidad de lucas. Aquí ya no me interesa el tamaño de la inversión, me interesa esto ahora, que lo entiendan desde esta otra perspectiva. Recuerden que la TIR, la gran ventaja que ofrece, es que nos da cuenta de una muy buena aproximación de la capacidad máxima de endeudamiento del proyecto. Cuando aquí la TIR dice 24, eso está diciendo que hasta cuánto, aproximadamente, hasta cuánto nos podríamos endeudar para financiar este proyecto y que el BAN siga siendo positivo. Hasta 24. ¿Me sigue? Sí, profe. Profe. Ya, por Sí, lo profe. tanto, iríamos asignando las lucas, todo lo que hemos visto. Pero va a llegar un momento en lo cual lo fuimos haciendo, vamos asignando de esta manera las fuentes de financiamiento a los mejores proyectos. Va a llegar un momento en que voy a llegar a este proyecto, al D. Y tiene una TIR del 9 y suponga que solo me va quedando como fuente de financiamiento el Banco Estado. Y la tasa a la cual me prestan las lucas es el 13. ¿Usted financiaría ese proyecto con esa fuente de financiamiento? No. No. Porque la TIR lo que me está indicando es que más o menos los flujos del proyecto nos van a permitir un costo de deuda del 9%, pero resulta que el banco me la presta al 13%. ¿Me conviene financiarlo con esa línea? No, no conviene. No conviene. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. No, Ya, profe. hacemos un recreo. Vamos a continuar un rato la clase y después viene el control. Ya, profe. ¿A qué hora? ¿Qué hora es? A 8:07. 8:22. Ya. Ok.
¿Ya? Sí, profe. Sí, profe. Aquí, si bien en lo que es la economía, para efecto de entender lo que está ocurriendo con una serie de indicadores macroeconómicos, es importante la distinción entre lo real y lo nominal. Se van a dar cuenta con lo que vamos a hacer hoy día y lo que vamos a terminar la próxima clase, el próximo miércoles. Ahí vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo. Da lo mismo en términos de una evaluación de proyectos trabajar con flujos reales o flujos nominales. El cuidado que hay que tener, al cual se dice en la lámina, es que usted está trabajando con flujos reales, debe calcular los indicadores de eficiencia económica a la tasa de interés real. Si está trabajando con una tasa nominal, significa entonces que va a trabajar con flujos nominales. Y para esto hay que recordarse de algo que eventualmente pueden haber visto en economía. En economía, ¿vieron algo de indicadores macroeconómicos? Por ejemplo, el PIB, Producto Interno Bruto. Sí. En economía es importante, a pesar de que el ministro de Economía actual no tiene la más remota idea, parece, pero bueno, producto de la juventud, digamos, y del hecho de ser abogado, por lo tanto no está vinculado a aspectos económicos, pero es ministro de Economía. No es lo mismo trabajar en términos reales que nominales. El PIB real representa el crecimiento de la producción interna bruta expresado en pesos de igual poder adquisitivo. ¿Qué significa eso? Que para el cálculo del PIB real usted toma un año por base y expresa todas las magnitudes en pesos de igual poder adquisitivo que ese año base. Cuando trabaja con flujos nominales, al cálculo del PIB, está trabajando con pesos de cada año, que son distintos. No dan cuenta del poder adquisitivo del dinero. Entonces hay que tener ese cuidado. En economía, sí es importante distinguir entre lo real y lo nominal. No obstante, en la evaluación de proyectos, si lo hacemos bien, se van a dar cuenta que nos va a dar exactamente lo mismo trabajar con flujos reales o flujos nominales, siempre que lo hagamos bien. ¿Hay dudas? Bueno, y eso es lo importante. Tenga clara conciencia que una magnitud nominal, una magnitud nominal se expresa en pesos o en unidades monetarias, en pesos, hablemos en Chile, de cada año. Una magnitud real es expresada en pesos de igual poder adquisitivo. Por lo tanto, no miden lo mismo. ¿Por qué? Porque una magnitud nominal tiene implícito dos efectos: el efecto precio y el efecto cantidad. Mientras que una magnitud real solo incluye el efecto cantidad. Y por lo tanto ahí usted se da real cuenta si la economía está creciendo o decreciendo. ¿Hay dudas? Que parece, reitero, que el ministro Grau no fue a esas clases de economía, no tuvo economía en su formación.
No hay dudas, profe. Hacer comentarios como que no importa que el precio del dólar suba porque los chilenos compramos en pesos, parece que él no sabe que la gran mayoría de los bienes que nosotros consumimos son importados, hay que pagarlo en dólares. Una Parece que tontera. parece que él no lo sabe. Pero bueno, está de ministro. ¿Hay Yo creo dudas? yo creo que lo sabía. Se hizo el Pero ¿cómo puede tonto ser nomás. tan tontón, po? Sí, ¿Cree que va a engañar a la gente, que no nos damos cuenta que los precios están subiendo? que vale algo básico. Es algo básico, que es una cuestión de criterio, pero bueno, sí, efectivamente, no es que no lo supiera, sino que lisa y llanamente mintió otra vez. ¿Hay Exacto. dudas hasta aquí? No, profe. Lamentablemente este tipo de materias se nos prestan para hacer comentarios que tienen que ver con lo que está pasando en las calles, lo real. ¿Hay dudas? No, profe. Al margen de que varios se me puedan enojar, pero es así, es decir, no podemos esconder el sol con una mano, pues, cabrón. ¿Hay dudas? Listo. Entonces, el cuidado que hay que tener es el siguiente. Aquí, y por favor no se vayan a confundir con lo que vimos hace mucho tiempo atrás, que era esto. 1 más la tasa de interés efectiva era igual a 1 más R partido por T elevado a T, donde esta era la tasa nominal, ¿se acuerda? Eso tiene que ver con la convertibilidad. Nada que ver con lo que estamos viendo ahora. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Recuerde, siempre, siempre, siempre deben trabajar con tasas de interés efectivas. O en el año, que es el periodo de pago generalmente, o la asociada a la frecuencia en los flujos. Repartido por T, esa es la tasa de interés efectiva en el periodo de conversión. Pero eso tiene que ver con la convertibilidad. Usted a esta altura del partido tiene que tener más que claro que siempre tenemos que trabajar con tasas de interés efectivas. Punto. Pero eso lo vimos hace muchas clases atrás. Esto tiene que ver con el poder adquisitivo o el valor del dinero en el tiempo. Entonces, aquí tenemos la relación cuando se trata de tiempo discreto. Cuando estamos con tiempo discreto, 1 más la tasa de interés real es igual a 1 más la tasa de interés nominal partido por 1 más pi, en donde pi es la tasa de inflación del periodo. ¿Y qué es lo que es la tasa de inflación? El porcentaje en el cual varían los precios de los bienes y servicios en el tiempo. ¿Hay dudas? ¿Hasta aquí? No, profe. Ya. Si No. observan, aquí hay una relación multiplicativa. ¿A qué me refiero con multiplicativa? Que aquí lo tengo escrito como cociente, pero eso lo puedo pasar para allá y sube como Multiplicación. multiplicando. Por lo tanto, la nominal es un efecto multiplicativo de la tasa real, efecto cantidad, más la tasa de inflación, efecto precio. Las magnitudes nominales incluyen efecto cantidad y efecto precio. Las magnitudes reales solo incluyen efecto cantidad. Si estuviéramos trabajando con tiempo continuo, ahí la relación es aditiva. Si aquí aplicamos logaritmo natural, nos va a quedar que la tasa real es igual a la tasa nominal menos la tasa de inflación. ¿Estamos? Sí. Ahora, en el mundo real, los proyectos, como se trabajan con frecuencia anual, siempre hemos de ocupar esto. Para efectos académicos podemos construir algo con esto. Pero en el mundo real lo que se ocupa es la que le puse ese achunado negro. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Entonces les voy a hacer una pregunta a mí. Aquí nos dan dos magnitudes. Usted, yo, Esteve, el año 2022, 2021, digo,
gané 1.000 pesos, expresado en pesos del 21. Y el año 2022 gané 1.070 pesos, expresado en pesos del 2022. Les pregunto, ¿en qué periodo yo fui más rico? En ¿En qué el periodo? cero. ¿En qué periodo yo fui más rico? Profe, ¿se refiere a la ganancia o a lo que se tiene, a lo adquisitivo? No sé, pues. Yo te estoy Porque preguntando a ti, no tú a mí. entonces en el año 1 ¿Por qué? tiene más dinero que en el año 0. ¿Eh? ¿Y qué puedo hacer con ese dinero? Pero en el año 1 hay mayor inflación. No sé si hay mayor inflación. Aquí la inflación se mediría así, en ese interperíodo. Aquí, si se dan cuenta, en términos nominales, ¿en qué año yo fui más rico? En el 1. En el En 1. el 1. Y ahí sí que no pueden haber dudas. 1.070 es mayor que 1.000. Pero si ahora yo le digo, la inflación fue del 15, pongámosle a lo que podemos llegar quizás a fin de año, 15% anual. ¿Me siguen o no? Sí, Supongan que con esa luca, como yo la ocupo para comprar bienes y servicios y satisfacer necesidades, yo compraba una cosa que valía 1 peso la unidad. ¿Cuántas unidades de esa cosa yo pude comprar? 1000. 1.000. Listo. Pero resulta que si la inflación fue el 15, significa que la cosa ya valía no 1 peso, sino 1,15 pesos. ¿Me sigue? Sí. Y por lo tanto, con 1.070 pesos, ¿cuántas unidades pude comprar de esa cosa? ¿Alguien me puede hacer la división 1.070 dividido por 1,15? 930,4 Aquí no hay duda. ¿En qué año fui más rico? en el 0. En el 0. ¿En qué año satisfice mejor mis necesidades? En el 0. En el 0. ¿Hay dudas? Y parece que esto es lo que se le olvida a este caballero, al señor Grau. Si los precios de los bienes suben con la misma cantidad, y ustedes lo viven seguramente, cabros, cuando van al supermercado, traten de ir 2 meses distintos, el mismo día, el día 1 de un mes, de julio o agosto ya, y el 1 de septiembre, vayan con la misma cantidad de plata, 50 luquitas, 20 luquitas, 5 luquitas, lo que quieran, y vean cuál de los 2 meses va a poder comprar más cosas, dado lo que está ocurriendo en nuestra economía. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Una cuestión es lo nominal y otra es lo real. Para tomar una clara decisión en términos económicos debemos comparar cifras nominales o reales. ¿Qué les dice el juicio? Reales. Obvio. Ahora, si yo le hubiese dicho que la tasa de inflación fue el 5%, significa que la cosa, el año 1, el 22, costaba unos 1,05 pesos. En ese caso, ¿cuántas unidades de la cosa pude comprar? 1019, como y tanto. Claramente, ¿en qué tiempo, en qué periodo fui más rico? ¿El 21 o el 22? El 22. El 22. Y si la inflación hubiese sido del 7%, Iguales. esto me hubiera dado una luca ahora. Por lo tanto, ¿en qué periodo fui más rico? En ninguno. En ninguno. Es decir, fui igual de pobre, igual de rico. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, una cuestión es separar lo económico y ahora lo que nos interesa a nosotros en términos de la evaluación de proyectos. He dicho y vamos a demostrar que si trabajamos bien, si lo hacemos bien, no hay ningún drama.
en trabajar con flujos reales o flujos nominales, en la medida que lo hagamos bien. ¿Y a qué me refiero con lo hagamos bien? Flujo nominal, tasa nominal, flujo real, tasa real. Punto. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, supongamos que la tasa de interés real en este año, 10%. Y que la tasa de inflación fue del 8% anual. Ojalá fuese eso este año. Hablando en el mundo real, ¿eh? Ojalá el 22 tenga una tasa de inflación del 8%. Es bastante mal. Pero supongamos eso. Entonces no hay problema. Cuando a mí me dicen flujos nominales, que son los pesos de cada año, y me piden encontrar el valor presente, ¿qué es lo que hago? Como voy a trabajar con flujos nominales, el valor presente lo debo encontrar descontando los flujos a la tasa de interés nominal, que no me la dan, pero la puedo calcular ocupando esta expresión. La tasa nominal, reemplacen los datos allí, nos va a quedar 1,1 por 1,08 menos 1. Y eso nos da, si es que no me equivoco, 0,188, es decir, el 18,8% anual. Sí, profe, está bien. Ya, entonces el valor presente, ¿cuánto sería? 1.000 pesos más 1.070 descontado a la tasa nominal, 1,188. ¿Alguien me puede hacer ese número, por favor? $1.901. ¿Hay dudas hasta ahí? No. ¿Hay dudas hasta aquí, niños? No, profesor. Ya. Vamos ahora con flujos reales. ¿Qué ocurre? Cuando usted trabaja con flujos reales, expresa todas las cifras en términos de un año base. Por lo tanto, aquí voy a tomar por base el año cero. Voy a trabajar en pesos reales del año cero y cuando usted toma por base algún año, el flujo real coincide con el nominal. Los 1.000 pesos nominales del año cero, expresados en pesos reales del año cero, son los mismos 1.000 pesos. La diferencia es que estos 1.070 pesos del año 1 los debo expresar en pesos de igual poder adquisitivo que los pesos del año cero. Y eso significa, si se acuerdan, el primer mono que vimos en las clases, matemática financiera, era el diagrama de flujo de caja. Y ahí hablábamos de que cuando usted lleva valor futuro, capitaliza. Cuando trae valor presente, descuenta. Pero esas dos mismas acciones se pueden hacer a la tasa de inflación. Cuando usted capitaliza, inflacta. Cuando usted descuenta, deflacta. Aquí yo debo deflactar a la tasa de inflación. La tasa de inflación es el 8, debo expresar los 1.070 pesos en igual poder adquisitivo de los pesos del año cero. Y eso significa que esta magnitud sería, no sé cuánto es. 991. 991 pesos. Y aquí claramente me doy cuenta, ¿en qué periodo fui más rico? En el 0. ¿Cuántos pesos? 9. 9, redondéame, 9 pesos. Fui 9 pesos más rico el año 0 que el año 1. Expresado en pesos del año, 0. ya. Y el valor presente sería 1.000. Como estoy trabajando con flujos reales, descuento a la tasa de interés real. La tasa de interés real es el 10%.
Y eso les da ¿cuánto les dio? 1901. Ya. Pero también puedo trabajar en pesos reales del año 1. ¿Qué significa eso? Que voy a expresar todo en pesos del año 1, por lo tanto, los 1070 pesos del año 1 expresados en pesos reales del año 1 son 1070 pesos. Pero ¿qué debo hacer? Convertir los 1000 pesos del año 0 a pesos de igual poder adquisitivo que los pesos del año 1. ¿Qué debo hacer? Inflactar. Capitalizo la tasa de inflación. 1080 pesos. Y aquí de nuevo me doy cuenta claramente. ¿En qué año fui más rico? En el 0. ¿Cuántos pesos? 10 ¿Pero de qué año? del 1. Listo. Y el valor presente sería 1080 más 1070 descontado al 10% durante un periodo. Eso es 2053. no, me llama la atención ese número. Puede estar bien, ¿eh? Pero me llama la atención. 1080 más 1070 partido por 1,1. Sí. 2053. 52,7 me da. 53. Cuidado aquí. Si se dan cuenta, aquí no hay duda que son iguales. Estas dos las veo distintas, pero son iguales. Porque no debemos perder de vista. Estos 1901 pesos están expresados en pesos de qué año? Del 1. No. Los 1901 pesos están expresados en pesos de qué año? Ah, del 0. Sí. El 0. Y estos Porque tomaron varios 2053 datos, y los 2053 están expresados en pesos de qué año? Ahí del 1. Del 1. Las veo distintas, pero son iguales. ¿Por qué? Basta que yo inflacte los del año 0. ¿Cuánto les da eso? Nos debiera dar 2053, ¿eh? Pero hágalo. 2053. Sí. O deflacte los 2053. Y eso nos debiera dar 1900. Sí. Da eso. ¿Hay dudas? Entonces, en términos de evaluación de proyecto, da lo mismo que trabajemos con flujos nominales o flujos reales, siempre que lo hagamos bien. ¿Y qué significa el hacerlo bien? Flujo nominal, tasa nominal, flujos reales, tasas reales. Punto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Dime, Joaquín. Sí, con respecto a eso es indistinto ahí porque se puede tomar un año, así, un año base, El que el tú quieras. anterior o el presente. El Una que cosa tú quieras. entiendo. Y con respecto, por ejemplo, a la relación para el caso de tiempo continuo, No, en el caso olvídate de eso, si es que eso es para fines Ah, ya. académicos. Ya. Porque nunca olviden, los proyectos se evalúan con frecuencia anual. Ok. Anual. ¿Y eso qué significa? Tiempo discreto, entonces. No es que la empresa vamos a calcular Ok. las ventas el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, el 4 de enero, el 5, hasta llegar al 31 de diciembre. Decimos, del 1 de enero al 31 de diciembre vendió 1000. Listo, 1000. ¿Me entiendes? Ok. Joaquín, ¿me entiendes? Sí, profesor. No sé qué pensaba eso de, por ejemplo, siempre entonces en el fondo, si es de forma anual, se toma como un tiempo discreto, pero Sí, una anualidad, sí, claro. no mensualidad. No, Entiendo. de año en año.
Entiendo. Y por ejemplo, si un proyecto va de un año a otro, Sí. o sea, por ejemplo, es un proyecto a 3 años, Ujú. ¿se tomaría desde el punto de vista del tiempo continuo o del No, tiempo no, discreto? discreto. El ejemplo Siempre que vamos a ver discreto. la próxima semana ¿Entiendo? dura 6 años. Ah, ok. Entonces aquí podemos trabajar con pesos reales del 0, o del 1, o del 2, o del 3, o del 4, o del 5, o del 6, pero en pesos de solo un año en términos reales. Si llevo todo al año 1, estas magnitudes tendré que inflactarlas y esa deflactarlas. Y estas están en pesos reales. ¿Me entiende? Sí, y se analiza de esa forma, ya Así que es. uno va viendo las variaciones de año a año en los indicadores de Obvio, rentabilidad y económico, entiendo. obvio. Ah, por eso Ahora, se ¿qué evalúa de es- esa manera. sí, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Recomendación, en todos los ejemplos, sin siquiera haberlo dicho, lo que hemos hecho hasta la fecha, cuando yo digo las ventas del año 1 son 100 y las del año 2 son 120, aquí lo que estoy diciendo es que crecieron en 20 pesos reales. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que sin siquiera haberlo dicho, siempre hemos trabajado en pesos reales. ¿Por qué? Porque si usted quiere trabajar con flujos nominales, además de pronosticar las ventas, los costos y todo lo que va en el perfil del proyecto, en el flujo de caja, usted además tiene que empezar a pronosticar las tasas de inflación. Y hemos visto lo que ha pasado en Chile. Hasta el año antepasado, las tasas de inflación bordeaban el 3% anual. Ya el 2020 se dispararon un poco, el 2021 se dispararon un poco. Hoy día, los señores del gobierno, del actual gobierno, decían que la tasa de inflación iba a ser del 8%. Ya vamos pegándole para el 10%. Y con lo que está ocurriendo con el dólar, no es extraño que lleguemos al 15%. Y si gana el apruebo y viene toda la reforma tributaria y toda esta cuestión que está contenida en el apruebo, en el texto constitucional, tengan la certeza que por expectativas la inflación en el 2023 va a ser más grande que el 15 y más grande y así sucesivamente. Entonces empezar a pronosticar eso va a ser una soberana joda. Por lo tanto, siempre la recomendación es trabajar en pesos reales. Cuando usted dice esto, hoy día voy a vender 100, el año 2 voy a vender 120, significa que aquí creció un 20% real. Sacó el efecto de las variaciones en los precios y está solo incluyendo el efecto cantidad. Real creció un 20%. Después, si usted dice el año 3 voy a bajar a 98, disminuyó, haciéndola fácil, un 22% real su venta. ¿Me entiende? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Listo, niños. Terminamos la clase. Quédense un momento en la reunión. Déjenme ir a enviarles el correo. ¿Cómo? Ay, tengo Yuri Villavicencio está en la sala. Me está reclamando que no se reconoce esa dirección. ¿Alguien ubica al Yuri Villavicencio? Yo le voy a avisar, profe. No, no me la reconoce. Puta, ¿por qué? A ver ahí. Ahí se fue. Recuerden, se lo estoy mandando del correo Usach Pruebas. Verifiquen que no les caigan spam. Ahí llegó, profe. Los que les llegó se pueden ir desconectando si quieren. ¿Le llegó, profe?
Ya, profe, nos vemos la próxima semana. si Dios quiere. Hasta la próxima semana, profesor. Chao, chao, Joaquín. Chao, profe, que esté bien. Chao, Caterina. Gustavo, ¿te llegó, no? Gustavo, ¿te llegó? No te escucho.